Artur ya puso para grabar. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar nuevamente en la segunda charla de este ciclo que organizamos desde el Museo Municipal de Coronda, desde el Instituto número 6, de las carreras de Biología, Historia y la Coordinación de Investigaciones del Instituto de Coronda, Instituto número 6 de Coronda, en esta propuesta que es poner en diálogo dos disciplinas que en apariencia quizás tendrían poco de qué conversar, pero que en la práctica vemos que tienen mucho para decir, para conversar y para nutrirse unas de otras. Y desde ahí pensamos este ciclo, y para esta segunda instancia la invitada es la doctora Ana Pia Rabuffetti, a la que le agradecemos muchísimo que se haya sumado y haya aceptado. Sabemos de lo complicado que son los tiempos hoy en día, y agradecemos muchísimo la predisposición. Ceci, una de las organizadoras y jefa de sección de biología, hará la presentación formal de Ana Pia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, bueno, bienvenidos a todos, estudiantes, docentes, público en general, también ex estudiantes que ya son colegas. Bueno, en este segundo encuentro, tal como dijo Fernando, este es un ciclo de charlas sobre conservación de la diversidad biológica y cultural, y en este encuentro contamos con la participación de Ana Pia Rabuffetti. Ana Pia es licenciada en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y es doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Su tema de tesis fue Impactos antrópicos a largo plazo sobre las pesquerías del río Paraná en el contexto de diversos escenarios hidroclimáticos, prospecciones para un manejo sostenible en el siglo XXI. Actualmente Ana Pia es becaria postdoctoral del CONICET en el Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología. Además, realiza actividades docentes de nivel superior en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y también en nivel medio. Ha publicado artículos e informes técnicos en libros y revistas científicas, entre otras labores académicas que incluyen la formación de recursos humanos y la gestión de actividades científicas y tecnológicas. Bienvenida, Ana Pia, y muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Bueno, buenas tardes. Desde ya agradecer la invitación. Como dijeron, también soy docente, ante todo. Me defino como intento de investigadora porque estoy en proceso, todavía no entré al sistema formalmente, y docente, así que agradezco que se brinden estos espacios que nos permitan el encuentro entre docentes, pero también con los estudiantes, ¿no? Voy a compartir pantalla, aquí voy a la presentación. No sé si el tema preguntas quieren que las vayamos dejando en el chat o me van interrumpiendo o todo al final, eso como a ustedes les parezca mejor, yo no tengo problema. Lo que sea más práctico. Dale, no hay problema, eso es como a vos te resulte mejor. Si querés hacer la exposición y después hacemos una ronda de preguntas al final, o si bueno, no hay ningún si las problema. quieren ir anotando en el chat, entonces no nos olvidamos de nada. Córranme de última con el tiempo porque me gusta charlar, así trato de ser concisa y no divariar. Bueno, ¿ahí se ve bien la presentación? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, lo dejo aquí porque no encontré el modo de que me siga mostrando los otros slides, así no me adelanto. Bueno, como dijeron, mi tema de trabajo en la actualidad tiene que ver con las pesquerías del tramo medio del río Paraná, asociado a cuestiones que tienen que ver con factores hidroclimáticos y antrópicos. Así que analizamos tanto la parte biológica, climática y también lo social, que escuché por ahí la palabra histórica, y claramente la pesquería es en nuestra región una actividad totalmente de importancia cultural y con un importante rol histórico, así que en buena hora que lo asumemos por ahí. Como dijeron, trabajó en el Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología, que es el primer instituto de investigación del CONICET, emplazado en Santa Fe, ciudad universitaria, y esa es la foto de mi grupo de trabajo, que siempre está bueno mencionar porque
nadie hace ciencia solo, todos trabajamos en grupo, así que ahí están mis jefes, Luis Espínola, Martín Blettler, Aldo Paira, que es geomorfólogo, somos un grupo interdisciplinario de trabajo, eso está bueno mencionar, que trabajamos en ecohidrología, y obviamente falta más gente, que son los recursos humanos que formamos, por ejemplo, acá la Nati Carrara, que ha realizado la tesina de grado con nosotros, y otros estudiantes también más de grado que forman parte de nuestro grupo, pero este sería el staff estable en la actualidad con los que vamos a campo y realizamos nuestros proyectos. Como dije, somos un grupo interdisciplinario, se llevan a cabo en el laboratorio diferentes temas de investigación que principalmente tienen que ver con la hidráulica, la hidrología, la sedimentología y la geomorfología, y cómo todas estas grandes ramas, digamos, o ciencias entran en juego a la hora de analizar la fluctuación de las diferentes comunidades bióticas. Si bien yo estudio peces, igual que gran parte del laboratorio, hay otro grupo que estudia bentos e hiporreos, y también ahora hemos sumado la temática de contaminación por plásticos en las playas específicamente, así que tratamos de abordar la cuestión ecosistémica de manera holística, por decirlo así. Como dije, mi tema de estudio son las especies comerciales del río Paraná, y las abordo básicamente desde una mirada que tiene que ver con la cuestión ecológica de las fluctuaciones en el tiempo de las poblaciones. Todos mis trabajos son de estudios a largo plazo, o sea, qué pasó en el pasado y en el presente para intentar un poquito pensar qué podría ocurrir en el futuro. ¿Según qué? Según diferentes condiciones hidroclimáticas, y en este sentido entra claramente el cambio climático, que es como el gran paraguas que engloba todos estos conceptos, pero también considerando las variables antrópicas. Y básicamente cuando hablamos de antropismos no tiene solamente que ver con modificaciones del paisaje y grandes cambios globales, si se quiere, ¿no?, a nivel de la cuenca, sino también con lo que tiene que ver con los pescadores, este primer eslabón de la cadena productiva que muchas veces es dejado de lado, pero que es un eslabón clave en el sistema. Así que en esas tres patas, en esos conceptos, se va a mover la presentación. Nosotros estamos hablando del río Paraná, uno de los mega ríos del mundo, pero en sí los ríos, parte vital de nuestra vida, son ecosistemas sumamente diversos, heterogéneos, complejos, ¿no? Y que por lo tanto necesitan una mirada compleja y multidisciplinaria, que más allá de brindarnos numerosos servicios ecosistémicos, digamos, tienen un rol fundamental para el sostenimiento de la biodiversidad, principalmente pensando en el río Paraná, ¿no es cierto?, como dijimos, siguiendo la clasificación de la Tubrese, uno de los grandes ríos del mundo por su caudal y su longitud. No solamente nos brinda múltiples servicios ecosistémicos, sino que a lo largo de su planicie se desarrollan actividades sumamente fundamentales para la vida, y estamos además posicionados sobre el acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua dulce más grandes del mundo, y a su vez, que tan en boga estuvo este concepto con el tema de las quemas el año pasado, también nos encontramos, digamos, intervenidos o tocados por humedales de gran importancia, no solamente para el país, sino también a nivel internacional, considerando que algunos de estos son sitios Ramsar, ¿no? Pero es importante partir entonces de este concepto de que los ríos son, específicamente el río Paraná, sistemas ecológicos, pero también sociales, sumamente complejos, heterogéneos, y que brindan numerosos servicios ecosistémicos. Muchas veces estos servicios son subvalorados. Entonces, como dijimos, va a haber una conjunción de factores hidroclimáticos de gran escala, ¿sí?, como por ejemplo puede ser el ENSO, que con sus fluctuaciones de largo plazo determinan fluctuaciones de menor escala o local, como pueden ser las fluctuaciones del régimen hidrológico, o sea, estos fenómenos de creciente y de bajantes, periodos de aguas altas y de aguas bajas, y que entonces van a terminar haciendo que las variaciones de temperatura y nivel hidrométrico, que se ven condicionadas por estas fluctuaciones macroclimáticas, van a generar alteraciones o perturbaciones en las diferentes comunidades bióticas, en nuestro caso centrándonos en las pesquerías. Y a esta conjunción de variables, si se quiere, hidroclimáticas y biológicas, se le suman además una cantidad de factores, como dijimos, más de corte social, antrópicos, que también deben ser analizados en su conjunto y a lo largo del tiempo para entender cómo se ven afectadas las pesquerías, que es nuestro objeto de estudio, en el tiempo y en el espacio. Muy cortito entonces, el río Paraná alberga claramente una enorme diversidad y
y claramente, como dijimos, nos proporciona múltiples bienes y servicios que se van a ver alterados a lo largo del tiempo en función de cómo han ido cambiando los usos del suelo. Por eso hablamos hoy en día de este concepto de cambio global, como el avance de la deforestación, los cambios en el uso del suelo, el avance de los represamientos, ¿no? de la construcción de represas, sobre todo a partir de la década del 60, en el Alto Paraná, han generado una sucesión de cambios en el cauce principal, pero también en su planicie, que claramente lleva, digamos, de la mano o conlleva a una alteración en la composición y estructura de los ensambles ícticos y genera lo que algunos autores mencionan como una artificialización de la planicie. ¿Esto qué es? Que la planicie pierda sus características naturales, pristinas, y tome características más bien de corte, justamente, antrópicas, ¿no? Dado esta gran alteración. Esta es el área de estudio donde nosotros trabajamos, en mi caso en particular, abarco todo el tramo medio del río Paraná, o sea, de la confluencia del río Paraguay en el Paraná a la altura de Corrientes, hasta la ciudad de Victoria y Rosario. Eso es lo que abarca todo el tramo medio, ¿no? Siguiendo esta clasificación de tramo alto, medio e inferior, y esos puntitos que se ven acá de diferentes colores son datos provenientes de diferentes bases de datos con las que trabajamos, y que generan los datos, algunos de los que voy a mostrar, pero no voy a focalizar en esto porque es muy teórico y no es la idea irnos en eso. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo nuestros estudios? Claramente se pueden hacer estudios de gran escala y a corto plazo, o de gran escala y a corto plazo. Como dije, en mi caso, los estudios son todos a gran escala, ¿no? A nivel del tramo medio, pero también de largo plazo, ¿sí? No llevo a cabo solamente estudios de muestreo de campos focalizando en 4 o 5 años, sino que analizo series temporales que básicamente cubren 100 o 130 años de registro del nivel hidrométrico. ¿Y por qué? Porque justamente necesitamos, creemos, entender cómo han fluctuado las condiciones hidroclimáticas en el pasado para entender un poco del comportamiento de las poblaciones en el presente y poder inferir cambios a futuro, sobre todo pensando en los diferentes escenarios de cambio climático que se plantean a nivel de la cuenca y a nivel internacional. Este es un esquema muy sencillo que tampoco voy a focalizar, pero si a alguno le interesa la parte más hidrológica pura, después puede pedirnos trabajos, que muestra los principales conceptos, ¿no?, que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con ecohidrología, que tienen que ver justamente con las cotas de desborde, de desconexión. Acá aparece caracterizada una bajante extraordinaria, que en esto vamos a focalizar un poquito después. Y esto sí es importante, entender el pulso de inundación. El pulso de inundación es un fenómeno cíclico que ocurre naturalmente en el río y que claramente tiene una fase de crecida y de bajante. Eso es natural, quiere decir que naturalmente las comunidades acuáticas están evolutivamente adaptadas a estas fluctuaciones del río. Claro, lo que pasa es que cuando las inundaciones son muy extremas o las bajantes son muy extremas, ahí se generan las perturbaciones que pueden afectar realmente a los ensambles y a los que hay que prestar mayor atención. Esta es, perdón, acá voy a poner la presentación, acá sí, para que se vea esta imagen que llevó bastante tiempo hacer, me dicen si se ve, si no vuelvo atrás, tomada de la tesis doctoral de mi compañero Eli Abrial, francés, que trabaja en nuestro laboratorio, que él sobre todo analiza cómo los patrones de conectividad determinan la composición de los ensambles. Y esto lo que se ve tiene mucho que ver justamente con la bajante actual, ¿no? Esta es una imagen de la planicie, tomado acá en una zona cercana a Santo Tomé, y lo que vemos es cómo a medida que se incrementa el nivel hidrométrico, ¿no?, empieza a ingresar agua a la planicie y entonces los ambientes empiezan a estar cada vez más conectados. Y esta conectividad es lo que hace que la planicie se llene de agua, ¿no? Hoy en día estaríamos en una situación así o peor realmente, ya que lo que nos relatan los pescadores es que la planicie está realmente seca y es imposible entrar, lo cual también complejiza los trabajos de campo para la toma de datos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El tramo medio, dijimos, es una compleja red anastomosada que se compone del cauce principal, pero que tiene toda una planicie aluvial, ¿no?, caracterizada por un montón de unidades geomorfológicas diversas, que contiene un montón de cauces secundarios, y también ambientes leníticos, ahí entran las lagunas. El cauce principal, ecológicamente hablando para los peces, es fundamental porque es el que permite los movimientos longitudinales y laterales hacia la planicie, y estos movimientos son necesarios para las migraciones, ¿sí?, que van a depender de la estrategia reproductiva de las especies, pero también para asegurar la reproducción, y por lo tanto, la supervivencia de las especies. ¿Por qué? Porque a través del canal principal es que se produce la deriva de huevos y larvas que después van a entrar en la planicie, y es en la planicie, entrando a los arroyos y en las lagunas, donde se produce justamente el crecimiento
y desarrollo de estos alevines y juveniles, dado que en esas lagunas, que son consideradas nurseries, justamente como zonas de cría, es donde se van a alimentar y van a encontrar refugio para alcanzar una talla determinada de crecimiento, en donde recién ahí van a volver al cauce principal para poder realizar estas rutas migratorias que les permiten reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el comportamiento general que tendría, ¿no es cierto?, la ichtiofauna si hablamos de un pulso normal en un año cualquiera. La bajante justamente lo que va a alterar es estos procesos, porque al estar tan secos los ecosistemas, claramente se vuelve imposible el ingreso de los huevos y las larvas a las lagunas, por lo tanto no solamente se ve afectada la reproducción, vamos a ver ahora, por falta de las señales específicas de la creciente, sino que también se ve afectada la supervivencia de los ejemplares, ¿sí? Porque justamente no tienen estas nurseries o zonas de cría donde necesitan desarrollarse. Ni hablar, lo que puse acá, por eso está bueno señalar en negrita para no olvidarse, que el invierno en este caso estaría sumando otro factor más a considerar, que es que los pocos individuos que permanecen en las lagunas o que quedaron en estos espejos con remanentes de agua, justamente ven reducida la masa de agua disponible, por lo tanto la amplitud térmica es mucho mayor en estos ambientes, favoreciendo procesos de anoxia, lo cual, digamos, incrementa la posibilidad de que se puedan registrar grandes mortandades como ha ocurrido, por ejemplo, el año pasado, más allá de si se suman o no, después cuestiones del lavaje de la planicie y contaminación, ¿no? Pero gran componente natural tienen. Esto es lo que mencionaba hoy. Las especies del río Paraná, hablamos aproximadamente de una diversidad de 250 a 300 especies, ¿no? Según los autores, claramente presentan diferentes estrategias reproductivas. ¿Qué es esto? Diferentes formas de reproducirse. Tenemos largos migradores, sedentarios, o sea que no migran, cortos migradores, o que solamente realizan migraciones longitudinales, laterales y no longitudinales, y sedentarios pero con fecundación interna, que son los menos. Por ejemplo, un bagre cantor. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las especies comerciales, el ensamble comercial que es el que yo estudio, son largos migradores, son especies periódicas. ¿Qué quiere decir? Que requieren de la migración y por lo tanto de la señal de la inundación para poder reproducirse y asegurar la supervivencia. Entonces, a nivel pesquerías lo que se ha demostrado es que a nivel mundial las grandes pesquerías del mundo requieren como de 3 grandes condiciones para mantenerse. Por un lado, van a depender del área que presenta la llanura de inundación, que en nuestro caso dijimos estamos hablando de un mega río, o sea que esto es más que positivo. La longitud del cauce principal, otro punto más que positivo en nuestro caso, si bien contamos con muchas intervenciones, sobre todo en el tramo alto por las represas, y la conectividad entre los ambientes. Estas 3 variables, si se quiere, son las que aseguran que el rendimiento pesquero no se vea afectado en el tiempo. Y claramente el manejo va a depender, como ya dijimos, de cuestiones ecológicas, económicas y sociales, que es donde entra la pata de los pescadores. Esto es una imagen que tomé cuando hice el censo de pescador, que después vamos a contar, en la ciudad de Rosario. Entonces, ¿de qué especies estamos hablando? Cuando hablamos del stock o del ensamble comercial que tanto se habla, tenemos que tener presente, como dijimos, que son especies mayoritariamente migradoras, periódicas, que por lo tanto ven maximizado el éxito reproductivo en relación a las crecidas cíclicas. ¿Esto qué es? Cuando ocurren las crecientes, las inundaciones de primavera-verano, o sea que la máxima temperatura coincide con el máximo nivel hidrométrico, por ejemplo, febrero-marzo, estas inundaciones tienen determinada magnitud, o sea, alcanzan determinado nivel hidrométrico entre los 5,5 y 6 metros y duran más de 3 meses, esa es como la condición óptima para asegurar el éxito reproductivo. ¿Qué quiere decir? Que el ensamble, en general en cardúmenes, de sábalo, de dorado, de boga, puedan migrar aguas arriba, reproducirse, y los huevos y alevines, como dijimos, venir por deriva aguas abajo, entrar a la planicie, desarrollarse, crecer, encontrar refugio, y cuando tienen una talla determinada, volver al cauce principal para poder realizar estas migraciones con fines reproductivas. Este es como el proceso natural o cíclico que necesitan estas especies comerciales. Y es importante tenerlo presente justamente por la condición en la que estamos viviendo ahora de bajante extraordinaria, pero también porque el 90% de la producción hictícola de nuestro país, o sea, el 90% de la producción de agua dulce que se exporta de nuestro país, proviene específicamente de esta región, de Entre Ríos y Santa Fe, llegando inclusive a generar, no encontré datos más actualizados que este, pero bueno, para tener una idea, ingresos de exportación de aproximadamente 113 millones de dólares entre el periodo 2007-2013. Esto estamos hablando claramente del sector que exporta, de los frigoríficos, muy poco es el ingreso de los pescadores, pero esto lo vemos más adelante. Entonces, ¿de quiénes hablamos?
como dije, principalmente el ensamble comercial va a estar formando por el sábalo, eslabón fundamental, y además el 90% de la biomasa comercial exportada, pero también eslabón base en la cadena trófica del río, del dorado, del surubí, del armado, la tararira. Estas son las especies que más frecuentemente conocemos, que son unas 15, 20 del total de 200 y pico que mencionamos hoy, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante con esto de las rutas migratorias, ¿no?, que mencionaba, y la importancia de que el río no esté intervenido, que señala de que las especies migradoras son indicadores de salud ambiental de un río, por decirlo así, que cuantas más especies migradoras, o sea, largas migradoras, que son estas que estamos diciendo de importancia comercial, contenga un ecosistema acuático, mejor es su estado de salud, ¿sí? O sea que necesitaríamos entre un 20% de las especies migratorias justamente para asegurarnos una buena calidad o estado del río. Esto es importante por un dato que voy a mostrar después de cómo varió el ensamble en el tiempo. Se me trabó la presentación. ¿Se está escuchando? ¿Sí? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, entonces lo que decía justamente es para tener presente esto. Esto es un gráfico que analiza muy en criollo, digamos, de manera muy sencilla, cómo fue la fluctuación temporal en el pasado y presente de las principales especies comerciales. Y lo que vemos es que en el pasado el dorado era sumamente frecuente y abundante. Cuando digo en el pasado estamos hablando entre la década del 30 y el 70, ¿sí? El dorado y el surubí, igual que el pacú y el manguruyú, eran especies sumamente frecuentes en las pescas comerciales, ¿sí? En todo el tramo medio. Y en la actualidad, este gráfico es de la actualidad, vemos que han totalmente desaparecido. Sobre todo el pacú y el manguruyú, sabemos que están prohibidos, vedados permanentemente, el dorado solamente permitido para la pesca deportiva, y han desaparecido el stock comercial. Y en contrario, digamos, se ve un recambio en la composición del ensamble, incorporándose ¿quién? La tararira, ¿sí? Y el armado, especies que justamente tienen un menor valor comercial. Por lo tanto, se habla de un empobrecimiento del stock comercial. Y por eso decía la importancia de este semáforo anterior que veníamos, que decía que cuando perdemos especies migradoras, estamos empobreciendo o poniendo en alerta, digamos, el estado sanitario del río. Bueno, este dato entonces es para tener presente. Este es un gráfico que nos muestra justamente en la actualidad el predominio. Acá las barras azules son del sábalo en el presente, y esto que vemos acá rosadito era el surubí. Acá vemos justamente lo frecuente, que era el surubí y el dorado en el pasado, y cómo digamos, el sábalo, si bien estaba presente, en el sur sobre todo, no era la especie dominante. En la actualidad hablamos de un 90% de la producción llevada por el sábalo, y el resto de las especies claramente mucho menos frecuentes y abundantes. Entonces, ¿qué cambios temporales entre el pasado y el presente nosotros hemos podido identificar con nuestros trabajos a lo largo del tiempo? Por un lado, como dijimos, que ha habido cambios significativos en la frecuencia, abundancia, en la talla, sobre todo en el sábalo se ha registrado una disminución de las tallas legales de captura, que tiene que ver con el cómo se lleva a cabo la actividad pesquera, ¿sí? Con que se haya usado indebidamente tallas que hacían que se capturen cada vez ejemplares más chicos, y por otro lado con un periodo de sobreexplotación que hubo a principios de la década del 2000, que además coincidió con un periodo seco, haciendo que a partir de ahí se debieron establecer periodos de veda, pero que claramente esto conllevó una disminución de la talla. Vemos que hay un recambio en la composición de las especies, un claro predominio del sábalo en la actualidad, y como dijimos, al menos en mi percepción, un empobrecimiento del stock pesquero si consideramos todas estas características. Entonces, esto es un gráfico teórico, como dije hoy, que considera cuáles serían las condiciones óptimas para que se dé la reproducción y posterior reclutamiento exitoso de estas especies comerciales. Dijimos, las máximas temperaturas tienen que coincidir con la creciente, tienen que tener una determinada duración e intensidad. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Que hemos tenido una sucesión de años secos, ¿sí? Donde claramente las condiciones hidrológicas no estarían acompañando el asegurar el éxito reproductivo de las especies. Pero la actividad pesquera se ha seguido llevando a cabo de igual manera. Si bien el año pasado se ajustó un poquito el stock de exportación, realmente se sabe que las cámaras frigoríficas igual tenían pescado, entonces podemos decir que el control no fue lo suficientemente exhaustivo como debería haber sido, creo yo, al menos la postura de tomar una medida precautoria real para salvaguardar el recurso. Bien, entonces
volviendo a este plano de pasado, presente y futuro, necesitamos entender cómo han respondido las poblaciones ícticas en el pasado a las diferentes condiciones hidroclimáticas para poder pensar cómo podrían comportarse en el futuro. O, por ejemplo, qué podría pasar en el reclutamiento, como es en este momento, ante una situación como esta, donde no tenemos desborde, no ha habido, digamos, inundación y contamos con años sumamente secos, ¿sí? Sabemos que estas condiciones claramente no son las favorables para el ensamble. Este es un grafiquito muy sencillo que lo que trata de demostrar es cómo, si analizamos el hidrómetro de los últimos 130 años del río Paraná, en Puerto Santa Fe, veríamos, digamos, como 4 grandes ventanas temporales. Un primer periodo de principio de siglo claramente húmedo, en el 1905 empezaron los registros, donde fueron abundantes las inundaciones. Un periodo seco de mediado de siglo, donde acá se registraron las 6 bajantes más pronunciadas de la historia, con valores negativos, inclusive en el hidrómetro, de menos 1 metro, como fue, por ejemplo, la bajante del 44. Un nuevo periodo húmedo entre el 70 y 2000, acá aparecen las grandes crecientes, ¿no? Las crecientes inundaciones extraordinarias de la década del 80, y a partir del 2000, sobre todo la primera década, se dio un periodo claramente húmedo, pero hasta el 2019, que es cuando yo presenté mi tesis doctoral, 2018, perdón, estábamos todavía en duda de cómo iba a ser el escenario. Nosotros cuando analizamos los escenarios de cambio climático para la región dijimos, nos jugamos a un escenario seco. Y hasta ahora no nos hemos equivocado porque es lo que estamos viendo. Pero bueno, no hemos tampoco terminado la ventana de 30, 40 años de análisis, por lo tanto, no podemos decir que sea un periodo claramente seco, pero parece que se diera nuevamente la alternancia seco-húmedo, seco-húmedo. Esto es un gráfico que lo que trata de mostrar es cómo fluctuaron justamente los niveles hidrométricos, esto que decía, esto es un desglose, en vez de decadal a gran escala, como era la imagen anterior, interanual, y se ven con estrellitas las grandes crecientes extraordinarias a lo largo del siglo pasado, y en este periodo, acá, esto que está marcado, sería el periodo de aguas bajas, que se dio a mediados de siglo, ¿sí? Esto, perdón, ¿por qué es interesante marcarlo? Porque a partir de la década del 70 es justamente cuando se empieza a hablar de cambio climático, y es cuando la comunidad científica empieza a decir, bueno, a partir de la década del 70 sí o sí tenemos evidencias para decir que la temperatura viene en un aumento progresivo. Claramente acá se vio y se vio de la mano de un aumento de las inundaciones, ¿sí? Y por otro lado, nosotros lo que vimos incrementados en el tramo medio fue los niveles mínimos hidrométricos, pero eso sí asociado a la construcción sobre todo de represas en el tramo alto y a los cambios en el uso del suelo. Esto lo que muestra es cómo las capturas comerciales, que son estas barras, se incrementan durante los periodos húmedos, ¿no? Y claramente disminuyen, que son estas 3 cajitas, durante los periodos secos, que serían condiciones hidrológicas como las actuales que estamos viviendo. Esto lo paso porque es muy teórico. En este gráfico justamente mostramos eso, cómo ante condiciones hidroclimáticas óptimas, ¿sí? Que serían donde están las estrellitas, se ven incrementos de las capturas ícticas, o sea, donde hay más pececitos, y en periodos de bajante extraordinarias, como este que les dije hoy, del 44-45, donde el río estuvo en aguas bajas casi por 300 días, o sea, casi un año entero en aguas bajas, y se registraron valores de menos 1 metro en el hidrómetro, es una situación bastante casi parecida a la actual. Las pescas fueron totalmente nulas, y esto tuvo serias consecuencias en la pesquería comercial. Por eso es un dato importante tener en cuenta hoy, sí, la importancia de analizar series temporales, ya que estamos en una situación, como dijimos, bastante parecida. Esto lo que nos muestra es cómo realmente son necesarias esas condiciones óptimas hidroclimáticas para asegurar el éxito reproductivo de las especies. Esto es una barra que muestra la cantidad de juveniles que se colectaron después de esta creciente óptima y cómo esos ejemplares estuvieron dentro de la talla legal de captura recién 4 años después. Estos 4 años después es el tiempo de respuesta, o sea, el lag de respuesta mínimo que necesitan estas especies comerciales, como la boga, el dorado, el sábalo, para entrar en lo que serían las pre-reclutas o reclutas, ¿sí? Estas tallas legales de captura. Si me permiten un segundito, perdón. ¿Si puedo frenar un segundito? ¿Sí? Por favor. Sí, Ana, sí, te esperamos. 1000 perdones. Ahí retomo. Perdón, pero tengo una bebé de 4 meses y estaba atacadísima. Perdón, vuelvo. Perdón la informalidad. Ahí estamos. Bien.
Este gráfico que está acá, retomando, muestra justamente este lag de respuesta o tiempo mínimo necesario que decía es de 4 años para que las poblaciones, digamos, los stocks, las reclutas, entren dentro de las tallas legales de captura. Y este dato que está al costado justamente es una demostración de cómo a lo largo del tiempo, si comparamos las tallas mínimas legales de captura entre fines del siglo pasado y la actualidad, justamente hubo una disminución de 6 centímetros en la talla que tiene que ver con los modos en que se lleva a cabo la actividad. Este gráfico también, de modo muy sintético, refuerza lo anterior que estaba diciendo de la necesidad de que se den estas condiciones hidroclimáticas óptimas en el sistema para asegurar el éxito reproductivo, que es lo que no estamos teniendo hace 3 años, ¿sí? Estamos perdiendo esta potencialidad reproductiva de las especies, por eso es tan importante, creo yo, establecer medidas precautorias. Las barras verdes son capturas de juveniles, se ve cómo en años donde no existen estas crecientes óptimas, claramente no se capturan juveniles, por lo tanto no podemos asegurar la sobrevida del stock comercial. Bien, y nos vamos ahora sí a lo social, dejando un poco lo ecológico e hidroecológico. ¿Qué pasa entonces con los pescadores? Este gráfico analiza cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo la cantidad de pescadores registrados. Quiero decir que es muy difícil encontrar padrones actualizados. Estos números, estas estadísticas son muy dispares. Realmente es un problema de quienes llevan a cabo la conformación de las estadísticas, que ya hemos hecho recomendación tanto a nivel provincial como nacional, porque al no tener estadísticas serias y actualizadas y serias continuas a lo largo del tiempo hace que sea muy difícil poder llevar a cabo análisis completos, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de los pescadores como actor social, estamos hablando de un grupo bastante vulnerable, ¿no? Que realiza un trabajo de larga data, sumamente de importancia cultural e histórica en la región, que llevan a cabo una actividad comercial, pero también muchos de subsistencia, y es una población muy dinámica. ¿Qué quiere decir? Que en situaciones como estas, donde, bueno, la pandemia claramente acrecentó la crisis económica, hace que mucha gente se tira a la pesca sin ser pescador, ¿sí? Porque encuentra una salida laboral rápida, lo cual claramente hace bajar el precio del pescado, porque hay más oferta, entonces nuevamente, al no haber un control del precio, que debería, ¿no es cierto?, por parte del ministerio, esto complejiza nuevamente la tarea del pescador de oficio, el pescador real, el basquiano del río. Bien, avanzo con esto. Este simplemente es un grafiquito que hicimos, esto ya es estadística pura, pero que es lo importante del resultado. Pusimos en juego en un análisis un conjunto de variables hidroclimáticas y un conjunto de variables antrópicas que tenían que ver con cómo el pescador trabaja, y pusimos datos de capturas comerciales de peces. Y lo que quisimos ver era cómo cambia el poder de explicación de la componente antrópica versus las hidroclimáticas en el pasado y presente. Y encontramos que claramente en el siglo pasado, cuando hablo de esto, de la década del 30 al 80, predominaba la explicación hidroclimática, haciendo fluctuar al ensamble, digamos, a los peces por sobre lo antrópico. Mientras que en el presente, considerando series temporales que van desde el 2008 hasta la actualidad, la componente hidroclimática, o sea, el cómo se lleva a cabo la actividad pesquera, predomina por sobre la explicación hidroclimática. O sea que, en vez de tenerse en cuenta las variables hidroclimáticas y cómo está funcionando el río, nos basamos en cuánto se necesita exportar, básicamente. Entonces, como dije, sobre todo hasta ahí, digamos, son los resultados de mi tesis doctoral, muy breves, y en el postdoc a mí me interesó mucho empezar a trabajar con los pescadores, como digo, el principal eslabón productivo de esta cadena, pero que muchas veces cuando hablamos del recurso es dejado de lado, ¿no? Entonces nos planteamos con mis directores hacer una encuesta a pescadores y salir por la provincia a ver cuál era el estado de situación de los mismos. Trabajando en conjunto con el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, al cual le agradezco claramente, pude recorrer todos los puertos de desembarco y de fiscalización de toda la provincia de Santa Fe sobre la planicie de inundación. Cada uno de estos puntitos son localidades visitadas, fue un trabajo de 2 meses de muestreo, y como ellos renuevan los carnets de pesca, yo aprovechaba esos censos que hace la gente del ministerio para hacer entrevistas semiestructuradas a los pescadores. Este es un paper que está en revisión. Y básicamente, ¿qué nos interesaba ver? Nos interesaba preguntarle al pescador si los datos que nosotros veíamos de cómo había variado la producción pesquera en el tiempo, ellos lo notaban en el ensamble, ¿sí? Si ellos veían esta pérdida del dorado, si ellos notaban que había habido un empobrecimiento del ensamble, si ellos notaban que había habido una disminución de la talla, por ejemplo. Y por otro lado, nos interesaba poder contrastar cuánto de real tiene los datos que yo veo
en las estadísticas oficiales que publica el ministerio de qué es lo que se está exportando y comercializando con lo que realmente hace el pescador. ¿Por qué digo esto? Porque claramente, como dije, hay especies como el pacú, el manguruyú, que están prohibidas para la pesca comercial, ¿sí? Lo mismo que el dorado, solamente está permitido con devolución para la pesca deportiva. Ahora, si miramos este recuadro que está marcado en amarillo, vemos que PPSF es Producción Pesquera Santa Fe, son datos estadísticos oficiales de la provincia de Santa Fe. Y el que dice FS es la encuesta que yo hice, lo cual demuestra que al hacer una encuesta totalmente anónima, el pescador reconoce que las 3 especies se comercializan igual. Claramente no entran al mercado, digamos, legal del frigorífico, pero sí se comercializan en los puestos, digamos, sí se venden y sí entran dentro de la cadena productiva. Bien, me apuro. De esta encuesta pescadores sacamos varios datos sociales, ¿sí? Más de tinte antropológico, si se quiere, que son bastante interesantes. El 70% de la población entrevistada tenía aproximadamente 50 años, o sea que tienen más de 20 años en la profesión. El 95% fueron hombres, esto es muy importante porque ellos se reconocen mayoritariamente como jefes de hogar, si bien pasan 4 o 5 días fuera de su casa, y son las mujeres las que se quedan de jefas de hogar mientras que ellos no están, y además las mujeres en realidad participan de todo el trabajo posterior, ¿no es cierto?, de procesado del pescado y de agregado de valor, pero este trabajo claramente es invisibilizado y no se las reconoce como dentro del trabajo o de la cadena productiva, digamos, dentro de lo que hace a la producción pesquera. Otra cuestión muy interesante fue el nivel educativo que tienen, lo cual nos habla de su nivel de vulnerabilidad, ya que el 90% solo tenía un nivel educativo primario completo y lo mismo pasaba con sus compañeras, o sea, con las mujeres. Respecto de cómo llevan a cabo el trabajo, es un trabajo sumamente artesanal, independiente, trabajan 2 por embarcación en general. En cuanto a la potencia de los motores y las artes de pesca, también nos llevamos una sorpresa porque al ser anónimas reconocen el estar incumpliendo lo establecido por la ley, lo cual es muy interesante, ¿no es cierto?, para nosotros para analizar y ver realmente dónde está el problema del manejo. Y otra cuestión es, como les decía hoy, que es un trabajo sumamente dinámico. Más del 55% de los entrevistados declaró tener otro tipo de trabajo, o sea que la pesca no necesariamente es su trabajo primario, lo cual nos lleva a pensar otras alternativas, ¿no?, para este sector. Y bueno, ¿por qué hablábamos de la pandemia? Porque como dijimos, claramente la pandemia, esta posibilidad de salir al río y de pescar, agravó la situación económica de un sector que ya viene siendo vapuleado, ¿no?, y que es muy vulnerable por estas características de las que hablábamos, y también hizo que se aumente la cantidad de pescadores ocasionales, que se llaman, esta cantidad de gente que al faltar una fuente de trabajo, querer sumar un mango más, se tira a la pesca como actividad, pero que no es pescador vaquiano, como llamaríamos, y esto hace que entonces baje el precio de venta, ¿sí? Que por otro lado, como dijimos, no está regulado, no hay un precio de referencia y por lo tanto son los frigoríficos los que imponen el valor de pescado y realmente hay una diferencia abismal entre lo que gana el frigorífico exportando el pescado y lo que le dejan a los pescadores, que a veces suelen ser 20, 30 pesos por kilo o por pieza, según qué es lo que sea que están sacando. ¿Sí? Lo cual muchas veces hace que estos no lleguen ni siquiera a recuperar lo que gastan para llevar a cabo la tarea de la pesca. Entonces, bueno, vamos con la bajante ahora, el tópico que nos llama y que está tan en boga. Hoy en día, como mostré, nos encontramos ante una bajante histórica, no tanto todavía, por suerte, por el nivel hidrométrico que ha tocado. Como dije, en el 44 tuvimos una creciente de 277 días, que registró un valor de menos 1 metro en el hidrómetro de Santa Fe. Hoy todavía no hemos llegado a valores negativos, sí en Puerto de Paraná, ayer ya se pasó el valor de 0, o sea, por debajo. Al hidrómetro en Santa Fe todavía no, por suerte, pero sí hablamos de una creciente, de una bajante, perdón, histórica en cuanto a lo prolongado de la misma, en cuanto a su duración, que claramente esto pone en peligro el stock pesquero. Los que le mostraba hoy de cómo se fueron a pique las capturas comerciales durante esta situación de bajante en el 44, que al menos por la duración sería equiparable con la condición actual, que es lo que nos llama a poner alerta. Entonces, esta bajante actual empezó en agosto de 2019, hoy llevamos casi 2 años de aguas bajas completas, dado que solamente tuvimos este pequeño repunte en febrero-marzo, pero que solamente llegó a aguas medias, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una de las crecientes más, de una de las bajantes, perdón, más prolongadas de los últimos 130 años, al menos en Puerto de Santa Fe. Estos son los valores de los que hablaba de ayer y hoy en el hidrómetro de Santa Fe, datos del CINFISH de la UNL. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Llevamos 2 años de una bajante totalmente pronunciada y esto hace entrar en jaque a las poblaciones
ícticas. ¿Qué es lo que hemos registrado nosotros de los datos que se han podido relevar en estos años? De que claramente se han registrado ya 3 periodos reproductivos sin éxito, ya que como dijimos, para que se dé el éxito reproductivo necesitamos crecientes óptimas, que hace más de 5 años que no ocurren, que la mayoría de las especies que han sido muestradas muestran un mal estado nutricional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que como hay muy poca oferta de alimentos, de materia vegetal y detritos, el 70% de los individuos muestreados muestran una reducción de la grasa corporal, o sea, un mal estado de condición corporal. Como decimos a veces en la jerga, el pescado está flaco. Este enflaquecimiento, esta pérdida de la grasa, no solamente hace que los bichos, los peces, estén en estrés por esta condición de déficit hídrico y por déficit de alimentos, sino que también claramente pone en juego y compromete su estado fisiológico para con la reproducción. Entonces, sumado a que no hay señales de la reproducción, el estar en malas condiciones fisiológicas compromete la posibilidad de que pudieran reproducirse. Esto hace que en la actualidad el mayor porcentaje de individuos capturados dentro de tallas legales que se está obteniendo corresponde a la última corte supernumeraria que tuvimos, que corresponde a esa última creciente óptima, que fue 2009-2010. Estamos a una década de ese evento, por eso es realmente importante controlar de qué manera se está llevando a cabo la extracción del recurso, ¿sí? Esto también ya lo mencioné para arriba, y bueno, yendo a los pronósticos climáticos que se esperan, desgraciadamente la situación no es muy alentadora. El INA, el Instituto Nacional del Agua y Obras Hidráulicas de la Nación prevén un julio también a la baja, la recuperación recién se espera para agosto-septiembre. Los embalses brasileños realmente, la naciente, que es el que nos aporta las aguas del tramo medio, tanto en Paraguay como en Brasil, no tienen agua. Esto responde a una niña sumamente crítica, sí, intensa, por lo cual, repito, creo sumamente necesario aplicar medidas precautorias que ya el año pasado dijimos tenían que aplicarse, pero bueno, estamos a un año después del inicio de la bajante esta histórica y seguimos con los mismos pedidos de poner ojo en cómo se está llevando a cabo el manejo pesquero, pero bueno, no hay indicios hasta el momento de que la condición climática vaya a mejorar. Esto lo voy a pasar para no extenderme, y sí quería mostrar esto. Hablé hoy de los escenarios climáticos que están pensados para la cuenca. Bueno, esto está sacado de La Nación, ¿sí? El Ministerio de Ambiente, si no me equivoco, de La Nación. Ya tiene unos 2 años, pero sigue siendo el mismo. Y como les dije, en mi tesis de doctorado analizamos diferentes escenarios climáticos y son muy variables. Si bien tienen mucha incertidumbre, son muy variables. Algunos juegan a un incremento en la frecuencia e intensidad de las crecidas y otros hablan de disminución de caudales. Desgraciadamente, los escenarios más probables para la región hablan de la situación actual que estamos viviendo. Hablan de estrés hídrico por aumento de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta la temperatura, aumenta la evapotranspiración, bajan los caudales. O sea que veríamos un retroceso de los caudales medios de los ríos en la cuenca del Plata, ¿sí? Esto es lo que están diciendo los escenarios climáticos. Si bien en ciertas partes podríamos tener algunas inundaciones intensas, digamos, y extremas, digamos, el escenario más probable es que ocurra este retroceso de los caudales por incremento de la evapotranspiración. Por lo tanto, ese sería claramente un escenario desalentador para la fauna íctica, ¿no? Porque incrementa las temperaturas, incrementa la evapotranspiración, y esto no es favorable para las condiciones reproductivas que necesitan estas especies comerciales, que como dijimos son largas migradoras y dependen de recibir la señal para que ocurra la migración. Entonces, muy breve a modo de recomendación, creo que es sumamente necesario que el Estado vuelva a recuperar estadísticas pesqueras sólidas, confiables y de largo plazo que nos permitan analizar holísticamente qué es lo que está pasando tanto con el sector pesquero productivo, lo biológico, o sea, los peces, como también con los pescadores, que se lleve a cabo un manejo ecosistémico de la pesca, que esta es la recomendación de la FAO, aplicar un enfoque ecosistémico de la pesca, considerando estas 3 patas, lo económico, lo social y lo biológico, que sería los pescados, tener una visión a nivel de cuencas, dejar un poco de lado las reglamentaciones provinciales, porque los pescados no saben de límites políticos, y aplicar un manejo a nivel de cuenca, y llevar adelante monitoreos serios y a nivel de todo el tramo medio que nos permitan conocer realmente cuál es el estado de situación de los peces. La veda, por lo que dije hoy de las medidas preventivas y precautorias, no es una solución, claramente, a la problemática que es sumamente multifactorial, pero al menos trataría de paliar o avanzar con el desmadre que se hace muchas veces por falta de control. Y eso es todo. La dejo ahí y dejo lugar para las preguntas, así no los aburro más.
Muy bueno, Ana Pía, me encantó, muy claro, un trabajo enorme. Y me surgen dos preguntas. Una es acerca, vos dijiste que la talla del sábalo se redujo, ¿puede ser? Sí, sí, Eh, sí. ¿Nos podrías explicar un poquito de eso? Esa es una de las cuestiones que me quedó en dudas. Y la otra es, cuando hablamos de medidas precautorias, ¿a qué se refieren principalmente? Bueno, por el tema de las tallas, justamente hasta el año 96, la talla mínima legal de captura, o sea, lo mínimo que un pescador puede sacar o debería sacar, si existiera el control, ¿no? Sabemos que esto no ocurre, pero debería ser, era de 48 centímetros, ¿sí? O sea, desde la boca hasta la cola, hasta el final de la cola, que es el LT, tenía que tener 48 centímetros. En el 2000, después de este periodo de sobrepesca que hubo, ¿sí? Siempre la media de captura fue más o menos de 15.000, 14.000 toneladas, que es lo que hoy en día está permitido por el cupo de exportación. Entre el 2003 y 2006 se sacaron 30.000, se duplicaron las capturas y esta sobreexplotación coincidió con un periodo seco, años totalmente seco, como dije que fue toda la primera década. Justamente después de este periodo se aplicó una veda a nivel de la cuenca, pero en el 2007, cuando se empezaron a hacer estudios de campo, era tal la disminución que había sufrido el sábalo, o sea que se achicaron los individuos reproductores, que se bajó la talla mínima legal, porque si no a nadie le daba el número, digamos, para sacar los volúmenes de ejemplares, lo cual no quiere decir que esté bien, pero disminuyeron la talla mínima legal a 42, que es lo que dice hoy la ley, al menos en Santa Fe. Claro, pero eso puede tener un impacto después en el ciclo reproductivo de la especie, ¿o no? Bajar Claro, la talla. sí, este estudio de talla justamente ya indicó que hubo una alteración, o sea que el primer desove, por decirlo así, se da con ejemplares más chicos, por eso es como que justamente evidenciamos, digamos, esto que decía de que este factor se suma al empobrecimiento del stock, ¿sí? Porque es una clara alteración en el sábalo. Y lo que es importante del sábalo, que a veces uno dice, bueno, el sábalo porque es comercial, no. Más allá de que el sábalo sea la principal especie comercial, y el 90% de la biomasa que se comercializa, la realidad es que el sábalo es la base de la cadena trófica, ¿sí? En el sistema, porque es una biomasa sumamente abundante. Entonces, lo que pasa en el ecosistema cuando alteramos o modificamos justamente el estado fisiológico poblacional de un animal base, sea de la comunidad que sea, es que corremos el riesgo de afectar todo el resto de la cadena trófica, ¿sí? Esto todos los que somos biólogos lo sabemos. Esa es la importancia del sábalo, más allá de que sea la principal especie comercial. Y ahí viene la segunda pregunta que me hacía Cecilia, el tema de las medidas precautorias. Bueno, claramente el marco legal argentino contempla estas medidas precautorias que no eran ni más ni menos que lo que al menos mi laboratorio hago cargo, porque no todo el instituto piensa igual, pero al menos mi grupo, ya desde el año pasado a nivel empezó la bajante, pensamos que era necesario establecer una veda, sí, esa es la medida precautoria, básicamente, por eso digo, la veda en sí no es la solución. Está claro que necesitamos políticas mucho más abarcativas, pero al menos prohibir la pesca comercial, si ya lo hubiésemos hecho desde el año pasado, y solamente permitir la pesca de subsistencia, hubiese hecho que hubiésemos tenido mucho más controles. La realidad es que en ese momento se pensó, creo yo, ¿no? Quiero creer, que se pensó que la bajante iba a durar poco. Se debe haber pensado que, bueno, septiembre, octubre, el río empieza a remontar, nos empezamos a acomodar y todos nos olvidamos. Hoy llevamos casi 2 años de aguas bajas, realmente la situación es muy crítica, son 3 años sin reproducción, en verano, con este pequeño piquito que les mostraba, se supone que puede haber habido reproducción, pero como les mostraba, al no haber conectividad, los juveniles y los alevines no entran a la planicie, entonces no podemos asegurar que los pocos que se reprodujeron puedan sobrevivir, porque realmente no están dadas las condiciones, ni fisiológicas ni ambientales, para que esos bichos, por decirlo en criollo, sobrevivan, ¿sí? Realmente los escenarios del INA futuro son bastante críticos, la nación no está viendo de que haya una mejora, tampoco a nivel superior, quiero decir de la naciente, o sea, en Paraná, y en Brasil y en Paraguay, entonces, bueno, yo creo, soy partidaria de pensar de que ante todo es prevenible, prevenir que después curar, muy de la medicina, pero con esto quiero decir, si hubiésemos de antemano aplicado, por ejemplo, una medida precautoria o preventiva, como podría haber sido una veda a la pesca comercial, obviamente resguardando al pescador, como digo, que es el eslabón también más débil, hoy en día habríamos avanzado en el debate y no seguiríamos con estas imágenes que a veces se ven de un pescador que sale con un cachorro de surubí así tremendo, porque la realidad es que se puede y la realidad es que no hay el control que se debería, si bien se bajó la cantidad de días en que se puede pescar,
comercialmente, porque solamente pueden de lunes a jueves, antes era de lunes a viernes, feriados tampoco puede, al menos pesca comercial. La realidad es que no hay control. Entonces, están controlando, y esto ayer hablaba con un pescador conocido con el que trabajamos, es que controlan al pequeño pescador, al independiente, al de subsistencia, que como dije tampoco tiene acceso a los ambientes de la laguna porque está totalmente desconectada de la planicie, y donde sí se está pescando es en ciertas zonas específicas del cauce principal, o sea, del Paraná, que son los grandes acopiadores que le venden al frigorífico. Y en eso, y ahí sí me juego a decirlo, esté quien esté en la provincia, es donde no hay control. Porque yo he estado en bajada de lanchas, o sea que ahí pongo las manos en el fuego, viendo cómo sacan sábalos de este tamaño. Así como seguro cualquiera de ustedes en una pescadería ya ha visto que venden dorado cuando está prohibido, o que te venden el pacú, un tamaño del plato, pero de última ese pacú es de criadero. Bueno, en Victoria, Diamante, en la zona sur sobre todo, que es donde están los grandes acopiadores de los pescados, sacan sábalos de este tamaño. Y eso va a parar un frigorífico. Entonces la realidad es que lo que falta es control. Si nosotros quisiéramos, no necesitamos controlar al pescador, aunque podríamos, hay que mejorar los puertos de fiscalización, por supuesto. Pero también, si quisiéramos, hay que meternos con los 6, 7 frigoríficos, que se sabe con nombre y apellidos quiénes son y dónde están, y apuntalaríamos directamente la problemática, y no con el pescador como a veces queremos mostrar, cuando en realidad, vuelvo a decir, para mí es el eslabón más vulnerable y que peor se la ha visto en esta situación, y que realmente los paquianos son los que cuidan el recurso, lo mismo que un pescador deportivo, porque aman el río, porque viven de esto y porque realmente lo consideran una actividad ancestral e histórica. Pero bueno, eso lo dije acá por las dudas. En este tono en el ministerio no lo puedo decir en el Consejo Pesquero, lo puedo decir acá. En el Consejo Pesquero lo tengo que decir con otro tono, pero realmente es lo que creo, sí. No, sí, es como vos decías, el control y también estas instancias en las que uno también puede conocer con mayor precisión esta problemática para poder, digamos, difundirla y tomar un poco de conciencia, cambiar de actitud. Creo que es muy valioso, ¿sí? La educación y el control. Sí, totalmente. Más allá de que, como dije, que yo soy docente y creo que la educación ambiental es fundamental, aplaudo que haya salido la ley, ¿no es cierto?, ahora. Creo que es necesario que entre todos nos eduquemos y nos brindemos los espacios de donde sea que estemos educando para hablar de estas cuestiones, en este caso la pesca, pero también lo mismo hablo de la contaminación, de la generación de plástico, los modos de consumo, para que seamos replicadores nosotros de un mensaje positivo y para realmente poder empoderarnos como ciudadanos, porque es la única que nos queda, brindar herramientas para que nosotros tomemos un poco más la posta de exigir cómo queremos que traten al ambiente, a nuestro entorno, que es la única casa que tenemos. Por más que a veces suene trillado, pero es la realidad y es el lugar que vamos a dejar. Sí, Pía, yo no sé si ya te lo preguntaron a alguien, porque mi conexión a internet es muy mala últimamente y todo el tiempo voy y vengo en la videoconferencia. Eh, pero bueno, creo que algo dijiste vos. Yo quería saber si este sistema de veda, estos programas de vedas que se están implementando en la provincia desde hace un tiempo, ¿son realmente efectivos pensando en la recuperación del recurso o simplemente es una medida política que tiene más que ver con esto, con ser un golpe de efecto para la prensa, para los medios, para la opinión pública, que realmente una medida estudiada desde la ciencia y que tenga un verdadero impacto sobre el recurso? Sí, muy buena pregunta. La realidad es que, bueno, la veda, como dije, que rige ahora, no es una veda extraordinaria. La realidad es que, como dije, al no haber un manejo a nivel de cuenca, lo que pasa es que, como el año pasado, por ejemplo, Chaco y Corrientes y Formosa, si no me equivoco, vedaron, por ejemplo, el recurso a la pesca comercial en general, y Santa Fe y Entre Ríos no. Pero como dije hoy, principalmente la pesca comercial y de exportación está en estas provincias, ¿sí? Entonces, como que no acompañar la medida hace que quede medio como endeble, porque
como dije, estas especies son migradoras, recorren todo el cauce, ¿sí? Entonces, el bicho no sabe de límites políticos, no dice, hoy estoy en Corrientes y en Corrientes hay veda, así que me quedo acá, digamos. No se entera de eso, eso es una cuestión meramente política nuestra, entonces realmente creo que es necesario que las medidas estén unificadas para que tengan valor, esto que vos decís. Y la otra, que creo que fue un planteo actual, es que haya vedas automáticas, que se llama, o sea, que ante determinadas condiciones, eso es lo que se quiso poner, que creo que no es lo vigente todavía, que ante determinadas condiciones hidroclimáticas, acá sí considerando el nivel hidrométrico, por ejemplo, se altere el sistema de veda y se diga, bueno, miren, pasamos al nivel de desconexión en más de X días, que es lo que yo creo que debería ser y que para eso deberíamos considerar este tipo de bagajes de conocimientos que existen un montón, más allá de nuestro trabajo, quiero decir, está lleno de antecedentes que se pueden considerar para establecer algo por el estilo y qué considerar entonces, la conectividad, el nivel hidrométrico y las condiciones previas. No es algo de 1 año, de 2 años, es cómo se vino comportando el río muchos años anteriores para saber si contamos o no con las condiciones del ensamble para hacer frente a esas condiciones hidroclimáticas. Así que, bueno, respondiendo corto, a lo que rige en la actualidad creo que no responde a fines científicos, responde más a demandas sociales o que se quieren poner, pero como dije, tampoco creo que simplemente bajar un día la pesca comercial sirva de algo, porque en el mientras tanto no se está controlando más. La realidad es que basta pasar por algún puestero, digamos, y ver qué es lo que se vende, y lo mismo que durante el año pasar por cualquier pescadería y ver que muchas veces se vende dorado, cuando claramente no se debería. Entonces, lo que más falta para mí es fiscalización real, que haya control y que haya monitoreos en el tiempo, para saber realmente cómo está el estado poblacional de nuestras especies. Eso por un lado. Y lo otro que para mí es lo fundamental, un manejo a nivel de cuenca, porque entonces ahí nos evitaríamos que las provincias sean las que tengan que poner la veda, sino que sería, bueno, el ministerio a nivel nacional que diría, muchachos, esperen, ¿cuál es el panorama para los próximos 6 meses? Estas condiciones climáticas, listo, activemos una veda para todo el río Paraná en territorio argentino, que no se pueda hacer pesca comercial, y esta es la ayuda económica para este sector, teniendo también un padrón realmente depurado y actualizado. Yo creo que va por ahí, pero bueno, se nota que no debe ser tan sencillo a nivel de gestión ponerse de acuerdo en este sistema, sobre todo pensando en lo que decía hoy, cuántos son los frigoríficos, dónde están y qué ingresos dejan, ¿no?, a cada provincia. Muchísimas gracias. Sí, en Coronda tenemos un frigorífico, así que sabemos perfectamente, y cualquiera que va por, por la costa ve esto que decías vos, la medida de las piezas que se extraen y en la cantidad que se hace es asombroso, y bueno, uno también se asombra de esto, de que, ¿no?, que sea tan notorio y que se pueda hacer con tanta impunidad, sabiendo de que no va a pasar absolutamente nada. Sí, inclusive ayer hablaba con un pescador porque quería tener el dato actualizado para la charla y le pregunté qué es lo que estaban sacando y él me dijo que el frigorífico les está vendiendo a 60 pesos el kilo el pescado de fondo. El que va a pescar sabrá que el fondo es la variada, básicamente amarillo, moncholo, patí, con muchísima suerte, pero no hay mucho ahora. Y claramente el frigorífico, digamos, después lo está vendiendo a 250, 300, según valor. Eso como para tener un estimativo de dónde está el gran salto la cadena de valor. Ni hablar, en la imagen, no sé si vieron lo del pescadazo que ocurrió hace unas 2 semanas en Nación, que fue noticia, de una cooperativa de pescadores que vendieron pescado a 100 pesos el kilo. Si veían las cámaras, había dorado. De nuevo lo que les digo, hecha la prohibición, no hay control en ningún lado. O sea, con todas las cámaras puestas estaban mostrando dorado. Quiero saber de dónde lo sacaron, porque supuestamente está prohibido. O sea, como pesca comercial, al menos en Santa Fe, es distinta la reglamentación en Entre Ríos. Imagínense, no estamos hablando de con Corrientes, con Entre Ríos. O sea, como que el pez va nadando y dice, ay no, ahora me vengo de la margen del Paraná porque no estamos con veda. O sea, es irrisorio. Y lo mismo con las tallas. O sea, hay diferencias de tallas cuando uno lee la talla mínima legal. Hay diferencias en las tallas cuando uno compara las leyes entre Entre Ríos y Santa Fe. Bueno, cuestiones del hombre. Sí, bueno, saben que está en abierto el espacio a preguntas y si alguien quiere escribir en el chat. Yo, mientras tanto, aprovecho, Pía, bueno, para felicitarte por tu trabajo. Es súper interesante esa conexión que puedes hacer entre lo que uno puede pensar el mundo más biológico, el mundo social, y abordás esos diferentes aspectos. Que normalmente las disciplinas lo que hacen es separar estos mundos,
pero en la realidad sucede todo al mismo tiempo y todo integrado una cosa con la otra, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a eso, pensaba, bueno, las medidas que tienen que ver con lo prohibitivo o con el control tienen cierto límite en cuanto, de una forma u otra, las personas que quieren hacerlo, que quieren hacer una cosa, se las rebuscan para hacerlo. Por ejemplo, pescar y comercializar especies que están prohibidas, pescar y comercializar tallas que no corresponden. Entonces, vos hablabas un poco de esto, de qué medidas más a nivel de los grandes actores y a nivel estructural se pueden pensar. Por ejemplo, también pensaba lo que tiene que ver con la comercialización, ¿no es cierto?, del pescador al frigorífico. Mientras menor sea el precio que le paga el frigorífico al pescador, va a haber una tendencia a hacer una cantidad de pesca mayor para lograr, ¿no es cierto?, una subsistencia, digamos. Entonces ahí es como la misma lógica del sistema que se va mordiendo la cola porque va haciendo que eso afecte a la reproducción del propio pez y bueno, y así toda la cadena junta. Digo, ¿se podrían pensar medidas más a nivel estructural o de los autores más importantes más importantes, no, más gravitantes por ahí en la problemática, para evitar esto que vos también decías, que es recaer en el eslabón más débil, ¿no es cierto? Bueno, si había alguna idea con respecto a eso. Bien. Primero, de la primera parte, yo creo que es fundamental en esto, como dije, la FAO recomienda justamente implementar un enfoque ecosistémico de la pesca, y ahí creo que es necesario el trabajo interdisciplinario. En nuestro caso, como dije, nosotros somos biólogos, geomorfólogos, pero también trabajamos con ingenieros hídricos, con climatólogos, y en este caso, la parte de los pescadores, yo trabajo con chicos de sociología, y ahora estoy sumando un investigador de Rosario que es antropólogo, para justamente que tenga seriedad y peso la interdisciplina, ¿no? Que no sea solamente yo tratando de hablar de sociología, que realmente no es mi campo de experticia, pero me interesa. Eso por un lado, que creo que es necesario que las ciencias se pongan en diálogo para afrontar este tipo de problemáticas tan complejas, ¿no? Y realmente dar una respuesta holística, que es lo que el manejo necesita. Y por el otro lado, una de las principales cuestiones que se plantea es si realmente es necesaria la exportación de pescado, de agua dulce al menos, porque claro, si uno analiza cuáles son los ingresos que no están muy claros, que les deja al total, digamos, en millones al PBI del país, eso nos daría un número si tuviéramos estadísticas finas, digamos, para saber hasta qué punto realmente es necesario llevar a cabo la exportación de pescado de agua dulce, digamos, cuál es el rédito que le deja al país. Eso por un lado, porque bueno, ahí como que estaríamos dejando una cadena, digamos, y podríamos estar trabajando mucho más en el consumo local, que realmente no está muy aprovechado, no está muy fomentado, y en lo que tiene que ver con el procesado y el agregado de valor, que lo que sí vimos en la encuesta esta que realizamos es que en el sector norte, que es un trabajo mucho más artesanal de la provincia, cuando las familias agregan valor en la cadena de producción, o sea, hacen filet, ahumados, venden el fileteado, la milanesa, claramente los ingresos son mucho mayores que el pescador que le vende el frigorífico. O sea, ¿qué pasa esto que vos decís? Al no haber un manejo de precio, que es lo que decía hoy, al no haber un precio estable de competencia, inclusive hay lugares que te venden por pieza, otros que te venden por kilo, hasta ese desmanejo ahí en la provincia, pasa esto, no hay un precio que regule, entonces te obligan a sacar cada vez más para poder llegar a fin de mes, por decirlo de alguna manera, y pagar la nafta que te lleva salir con la lancha y poder renovar las mallas, así que también muchas veces sus artes de pesca están atadas al precio dólar. Entonces realmente es una situación muy compleja. Yo creo que este debate hay que darlo, que también muchos están interesados, y eso salió la encuesta, en una reconversión a otros tipos de actividades que, por ejemplo, tengan que ver con el ecoturismo o que tengan que ver con la acuicultura, pensando en la acuicultura como complemento, ¿no? Siempre con especies nativas, eso después sé que van a tener otra charla, pero digamos, fomentando este tipo de actividades que permitan la reconversión de muchos pescadores que realmente aman la profesión y el río a una actividad mucho más sostenible, ¿no? Creo que sí, que hay que pensar simplemente otras alternativas al manejo para que el recurso sea sostenible en el tiempo.
Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pueden, bueno, levantar la mano, pueden usar el chat. Fernanda, te agradece. Gracias, gracias Fer, también a vos por participar. La verdad que es súper interesante y uno intenta no monopolizar ni la palabra ni la pregunta, pero eh, como que esto nos pone a pensar todo el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando somos comunidades costeras, que estamos atravesados por estos problemas y hemos transitado también, ¿no? Este proceso de degradación y de caída del recurso. Sí, perdón, ahora yo soy Fernanda Sastre, profesora del instituto, también profe de biología y licenciada en biodiversidad, pero bueno, no he ejercido como vos la investigación. Ana Pía, me pareció muy interesante lo que planteaste. Quizás ahora no se me ocurre una pregunta, así construir una pregunta que sea válida y enriquecedora para todo lo que planteaste, que ya me parece que quedó muy claro, pero sí me quedo pensando también en estas cuestiones de cómo hacer ante esta situación compleja que estamos viviendo en el país. Vos planteás de cómo impacta el recurso pesquero también a la economía del país, y todo esto que estuvieron diciendo de que la veda no es efectiva y quizás no sea la solución, en cuanto a que también como argentinos estamos un poco cansados quizás de esto de las prohibiciones y demás, y somos además de romper bastante las reglas. Entonces, sí, bueno, si queremos realmente preservar nuestros recursos, pensar en alternativas, en esto que vos planteabas al final de tu comentario de recién, de cómo trabajar a nivel, o sea, de forma conjunta. Se me ocurre, no sé, el Ministerio de la Producción, cómo está trabajando con esto, desconozco, pero también desde, vos dijiste que trabajan de manera interdisciplinaria, con climatólogos, hidrólogos y demás, pero también la parte económica, ¿sí? Que cómo acercar alternativas económicas. A ver, yo, para ser un poquito más clara, recuerdo cuando hice un trabajo con un agricultor, él me decía, si vos me comprobás de que tu alternativa, yo le planteaba alternativas biológicas, si vos me planteas que tu alternativa me va a dar un rendimiento igual o mejor que el que tengo, yo cambio, no tengo problema en cambiar. Si vos me decís, bueno, que mis prácticas dañan la capa de ozono, pero vos me planteás una alternativa que sea válida, pero a mí el rendimiento va a ser el mismo o mejor, yo cambio, pero si no, no me pidas que cambie. O sea, me lo planteaba desde ese lugar, quizás no era el adecuado, pero era real. Él vivía de eso y quería que su rendimiento sea igual o mejor. Entonces, a veces desde la ciencia tenemos que plantear alternativas para el sector económico, productivo, que le genere igual o mejor rentabilidad. Adhiero totalmente, Fernanda, un gusto. Obviamente que el RINDEX y la cuestión económica es fundamental, por eso dije, ante todo, yo creo que la veda se puede poner si hay un acompañamiento, obviamente monetario, o sea, que ahí viene el tema de los famosos subsidios, que es la gran pelea, creo, de los ministerios, porque muchas veces, seguro creo yo, no se ponen las vedas por una cuestión de los subsidios a los pescadores, pero viene por ahí claramente, hay que atender al sector. Por eso yo digo que, bueno, por un lado este planteo de hasta dónde es necesaria la exportación de pescado de agua dulce, eso por un lado, y por otro lado pensar la reconversión, o sea, actividades que vayan en paralelo, que no van a ser para todas, seguramente va a estar el pescador que siga prefiriendo la pesca artesanal tal y como la conoce, pero tal vez muchos otros, si uno les da la oportunidad de irse hacia la pesca deportiva, hacia el ecoturismo y la guía de pesca, por ejemplo, lo van a hacer, porque inclusive muchos lo hacen,
por ejemplo, la zona de Reconquista, ¿no? En Jaucanigás, muchos pescadores también hacen esto, o mismo si pensamos en, por ejemplo, reconvertir un sector que quiera ir por el lado de sumar valor agregado, como decía hoy, por ejemplo, ahumados o fileteados a lo que salga de la acuicultura, por ejemplo. Entonces yo creo que hay alternativas a pensar y que el Ministerio en este sentido puede hacer toda una inversión. Sé que hay proyectos claramente de acuicultura y demás, pero quiero decir, creo que hay que sentar a los diferentes actores de la cadena productiva y analizar realmente qué es lo que se necesita y qué es lo que puede servir, pero que sí, obviamente, eso que pasa, lo que vos dijo, la agroecología, no podemos dejar de lado la cuestión de ganancia, porque eso también asegura la sostenibilidad. Si no Index claramente no es sostenible, entonces es sumamente utópico. Yo no voy por esa medida. Pero bueno, sí, como dije, creo que al menos la veda en una situación de una baja histórica tan pronunciada como la que estamos viviendo, sí era una medida precautoria y necesaria para cuidar el estado poblacional, sobre todo a futuro, porque una cosa es lo que vemos hoy, pero como dije, 3 años sin reproducción, 2 años de bajante, no podemos asegurar cómo va a estar el ensamble en 2 o 3 años. Entonces, bueno, desgraciadamente vuelvo a decir, yo prefiero insistir con esto y jugarme la palabra, ir por la precaución y por prevenir y no por después andar llorando sobre lo perdido, pero bueno, claramente son medidas, divisiones de cada uno. Gracias. Bueno, creo que si no hay más preguntas, yo al menos no veo, por favor, si alguien tiene una pregunta y yo no lo estoy viendo, que me diga. No queremos dejar a nadie. No, creo que no. No sé, Astor, Ceci, si ustedes ven a alguien que esté pidiendo la palabra, yo no veo a nadie. No, ¿no? No, me parece que no. No. Bueno, Pía, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy enriquecedora tu charla. Agradecerte que hayas compartido tus conocimientos, que hayas ejemplificado, ¿no? Lo importante, no solo de la investigación científica y la divulgación, sino lo importante es cuando las diferentes disciplinas se ponen a charlar entre ellas, y estos trabajos interdisciplinarios que, como decía Astor hoy, en la vida real las dimensiones se atraviesan todo el tiempo y uno no va caminando y dice, bueno, ahora estoy haciendo un acto biológico, ahora estoy haciendo un acto histórico, esto es económico, sino que uno está atravesado todo el tiempo por las disciplinas, por sus dimensiones, por sus consecuencias, y está muy bueno cuando alguien con tanta claridad nos puede demostrar la importancia del pensamiento interdisciplinar y de la investigación interdisciplinar, y lo divulga, que es, creo, lo que más necesitamos, ¿no? La divulgación de todos esos conocimientos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas quienes asistieron, profes, colegas del instituto, de otros Solamente un institutos. comentario, disculpa Fernando Sí. que te interrumpa, pero no quería dejar de reconocer el profesionalismo de Ana Pía, porque no sé si con el llanto del bebé yo hubiera podido seguir con la charla, porque no, al contrario, gracias a vos, porque creo que a todos, digamos, como madre, a uno le sale ir a salir corriendo, así que te agradecemos tu profesionalismo. Sí, la verdad que sí. Valorable, la verdad que sí. Bueno, invitarlos a todos y a todas. El miércoles que viene es la última charla de este ciclo, de la primera parte del año. La vamos a compartir con Nati Carrara, que es una compañera, una amiga, que he tenido la suerte de trabajar mucho tiempo con Nati a nivel secundario, así que va a ser un placer encontrarnos el miércoles que viene para cerrar este ciclo de charlas, y bueno, y seguir pensando de forma colectiva, que creo que es lo que necesitamos y nos va a ayudar. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo el miércoles que viene, y Pía, de nuevo, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por la convocatoria y por el espacio. Saludos.